Y pues es un gozo y una bendición que podamos estar juntos. Hay que valorar y disfrutar estos tiempos juntos, amén. Ahora con tantas cosas pues que suspenden la reunión, no podemos estar juntos, ahora que lo del camino, pero bueno, damos gracias a Dios por este día, amén, por este tiempo que usted y yo podemos estar juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y mire, puede voltear a ver a su compañero, a su hermano, y es una bendición, amén. ¿Da gloria a Dios? Oremos al Señor y vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Usted pídale y dígale: Señor, hoy quiero escuchar tu voz, Señor, hazme sensible a tu palabra en este día, amén. ¿Quiere hacerlo conmigo? Amén. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por este día, por este tiempo, por esta oportunidad que nos permites poder estar, Señor, aquí en tu presencia, adorarte, Señor, poder estar en compañía de tus hijos, de cada uno de mis hermanos que ha dispuesto en su corazón estar aquí hoy, Señor. Padre, ponemos delante de tu presencia toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, Señor, que seas tú hablando de lo más profundo de nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos aprender, hoy queremos llenarnos de ti y también queremos alabarte y glorificarte, honrarte, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Gracias por este tiempo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, le invito a que pueda abrir su Biblia en Proverbios 4, versículo 1. Proverbios, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 9. Y cuando lo tenga, glorifique al Señor fuerte, hermanos. Amén. Prohibido dormirse, prohibido cerrar los ojos, prohibido distraerse. Vamos a poner atención, amén. Proverbios, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos? Y dice así, hermanos, esta palabra: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Sí? Leamos nuevamente el versículo 7. Léanlo conmigo. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Y bueno, hermanos, en este día el tema es precisamente adquiere sabiduría. ¿Sí? Dice el versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos adquirir sabiduría, que seamos sabios, ¿sí? Necesitamos tener sabiduría para tomar decisiones sabias, correctas, ser prudentes, ¿sí? En nuestras palabras, en nuestras decisiones, en el proceder de nuestra vida. Eso es lo que Dios desea, y por eso hoy vamos a hablar de la sabiduría, ¿sí? Dice, ante todo, ante todas las cosas que tú puedas adquirir, adquiere sabiduría. Amén. Y bueno, yo quisiera comenzar narrándole, ¿verdad?, una historia que viene precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, esta historia, yo creo que la mayoría la hemos leído, ¿sí? Y habla acerca de dos mujeres. Estas dos mujeres, bueno, llevaban una vida difícil, una vida complicada. Habían decidido, ¿verdad?, vivir de esta manera. Ellas vivían juntas, ¿sí?, en una misma casa. Y bueno, estas mujeres se dedicaban a, como dicen muchos, ¿verdad?, a la vida alegre, a la vida galante, ¿sí? Y bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento a esto que se dedicaban ellas lo llama que eran mujeres rameras, ¿sí? Y bueno, así las llama, ¿verdad? Era complicada su situación. Ellas habían escogido
vivir de esa manera, ¿sí? Poder pues prestar sus servicios sexualmente y pues recibir un pago, ¿verdad? Esa es la vida que llevaban ellas. Y bueno, nos cuenta, ¿verdad? Esta historia nos cuenta la palabra de Dios que ellas, bueno, vivían juntas, ¿sí? En una misma casa, a lo mejor se repartían los gastos, no sé, ¿verdad? Esa decisión habían tomado. Y bueno, en cierta ocasión, ambas quedaron embarazadas, ¿sí? Ambas casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, cuenta ahí, ¿verdad?, la historia que una de ellas, bueno, pues dio a luz primero, ¿sí? La primera mujer pues dio a luz, y después de 3 días, pues la segunda, ¿verdad? La segunda mujer dio también a luz, ¿sí? Y bueno, nos cuenta la historia que en un día, ¿verdad?, una noche, nadie más vivía ahí con ellas, nadie estaba ahí, solamente ellas dos vivían en ese lugar. Y bueno, en cierta ocasión, en una noche, ¿sí? La mujer, pues que tuvo a su bebé, ¿verdad? 3 días después, dice que, pues, se acostó junto a él y ocurrió un accidente, ¿verdad? Murió porque, pues, lo aplastó, ¿verdad? Y murió el bebé, ¿sí? Yo creo que era un poquito inquieta o tenía un sueño pesado, como algunos o algunas de aquí, ¿verdad? Y bueno, eso sucedió, eso trágico, ese acontecimiento sucedió, ¿sí? Pero esta mujer, miren, era muy astuta, ¿sí? Y entonces, bueno, pensó, tal vez no, me voy a quedar sin bebé, sin hijo. Y entonces dice, ¿verdad? Ahí podemos leer que ella astutamente va, y bueno, la otra mujer estaba dormida, y hace el cambio, le cambia el bebé, ¿sí? Se lo cambia y dice, pues yo me quedo con este, ¿no? Y entonces la otra mujer, bueno, también tenía como que el sueño pesadito porque no se dio cuenta, sino que se dio cuenta porque en la noche dijo, bueno, pues como que ya le toca, ¿verdad? Poder darle de comer su lechita. Usted sabe, ¿verdad, hermano? Usted me entenderá. Las mamás ya sabemos, más o menos calculamos, luego ni siquiera necesitamos ver el reloj, sino que calculamos, ¿no? Ya es tiempo, como que no me ha pedido. Y entonces esta mujer, ¿verdad?, dice que despertó para poder darle de comer a su bebé y entonces se percató, ¿verdad?, que no estaba vivo, que no respiraba, que estaba muerto, pero aún peor, que no era el suyo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, yo quiero que usted pueda realmente imaginar esta escena, ¿sí?, que la estemos viviendo, ¿no? Imagínese, se despierta, inmediatamente usted ve, no es mío, ¿verdad? Como mamás podemos reconocer perfectamente a nuestros hijos, así tengan 1 minuto de haber nacido, como que se nos graba, ¿verdad?, el rostro y sabemos quién es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Hasta su llanto conocemos, ¿cierto, no, hermanas, no? Yo recuerdo cuando nació uno de mis hijos, apenas había nacido, lloró, solamente lo había escuchado la primera vez, y ya después, ¿verdad?, que fueron a limpiarlo, que a bañarlo, y bueno, estaban todos los bebés, ¿verdad?, todas las cunitas y las mamás pues acá en nuestra camita, y entonces había uno que andaba ahí llore y llore, bien ronquito, quién sabe quién era, ¿verdad? Pero entonces ahora yo como mamá, fíjese, apenas lo había escuchado en una ocasión y yo sabía perfectamente que era el mío y que tenía hambre, y entonces le dije a la enfermera, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué? Creo que el bebé que está llorando es mío y tiene hambre, déjame ir a checar. Y sí, efectivamente, ¿verdad?, era el mío, ¿sí? Y bueno, nosotros conocemos a nuestros bebés, ¿no? Y bueno, esa mujer dijo, definitivamente no es el mío, me lo cambiaste. Imagínense, empezó, ¿verdad?, esa pelea, ese pleito de decir, oye, ¿qué hiciste, no? El tuyo es el que se murió y me lo cambiaste, ese es el mío. Y la otra decía, no, ¿verdad?, el que está muerto es tuyo, o sea, pues yo no sé, ¿verdad? Imagínense esta situación tan compleja, tan difícil. Yo no sé si tendrían, ¿verdad?, familiares o vecinos cercanos o amigos, no sé, ¿verdad? La Biblia no nos dice eso, tal vez llamaron a alguien para que ayudara, para que apoyara, para que dijera, oye, mira, esta situación pasa así, esta mujer, ¿verdad?, pues me quiere quitar a mi bebé y ese es el mío. No lo sabemos cómo haya pasado, ¿verdad? Lo que sí podemos ver, hermanos, que estas mujeres, bueno, tomaron la decisión de poder ir a una autoridad que pudiera ayudar para que se tomara, ¿verdad?, una decisión justa y una decisión sabia. Y entonces estas mujeres, dice la Biblia, que acudieron al rey, ¿sí?, para que les ayudara, para que hiciera un justo juicio de esa situación y que se le diera lo justo a cada una, ¿sí?
Y bueno, hermanos, muchas veces sucede esto. Mire, usted y yo podemos imaginarnos esta historia muy vagamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la hemos leído. Porque usted y yo ya sabemos cómo termina, ¿cierto o no? Y es difícil un poquito imaginarnos si esto pasara en realidad, ¿qué haríamos? Ahora yo le digo, traiga, ¿verdad?, esa situación como si lo estuviéramos pasando verdaderamente, realmente. Que le hubiera usted pasado esta situación o a alguien cercano a usted. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué decisión hubiéramos tomado? ¿Qué consejo hubiésemos dado? Imagínense que esto hubiese pasado, no sé, a alguien cercano, a nuestros vecinos o a un familiar. Y que fueran con usted o conmigo porque saben que somos cristianos y tenemos el temor de Dios y que podemos darle un buen consejo. Y que hubiesen acudido a nosotros estas dos mujeres y a usted le hubiesen dicho, ¿qué hacemos? Y usted no conoce a esas personas a lo mejor, o no sabe la situación, o no sabe quién está diciendo la verdad porque usted no conocía al bebé. ¿Qué decisión hubiéramos tomado? ¿A quién se lo hubiésemos dado? ¿A la primera, a la segunda? ¿O decimos, híjole, no, como que esta situación está bien difícil y bien complicada? Pues, ¿qué creen? Mejor me lo quedo yo, ni una ni otra, ¿no? ¿O saben qué? No, pues mejor a una casa hogar, o no, mejor llévenlo al DIF. Y a lo mejor ese bebé hubiese quedado en el DIF, sin mamá, ¿sí? Porque no sabemos discernir, porque no tomamos una decisión sabia, porque no sabemos qué hacer. Esa es la verdad, hermanos. Muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Es cierto o no? ¿Le ha pasado? En alguna situación complicada, adversa, compleja, y miren, era una situación difícil. ¿Qué iban a hacer? ¿A quién se lo damos? ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Qué decisión hubiésemos tomado usted y yo? Y mire, a cada momento, a cada instante, cada día y cada instante, hermanos, tenemos que tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Cada momento de nuestra vida necesitamos tener sabiduría. Por eso Dios nos dice, ante todo, adquiere sabiduría. Amén. Porque tenemos que tomar decisiones a cada instante de nuestra vida. Imagínense, no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos con estas mujeres o con los familiares o con los vecinos. Nosotros mismos, ¿sí? Aún dentro de nuestro matrimonio tenemos que tomar decisiones y hacer las cosas correctamente. Y muchas veces no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Amén. Si andamos mal, si tenemos problemas, si tenemos situaciones, muchas veces como matrimonio no nos podemos poner de acuerdo, no podemos muchas veces tomar decisiones sabias, no sabemos qué hacer, ¿cierto o no, hermanos? ¿Sí? Con los hijos nos ha pasado. A lo mejor no hemos vivido una situación así como esta de estas mujeres, pero sí lo hemos vivido en casa, ¿no? Estamos oyendo que están peleando nuestros hijos y como mamás o papás entramos al cuarto a ver qué pasó. Decimos, ¿no? ¿Qué traen? ¿Sí? Y no sabemos qué pasó en realidad, ¿no? Y uno dice una cosa y el otro otra. No, es que, no, pero es que tú empezaste, no, pero que tú me dijiste, ¿cierto o no? Y en ese momento, hermanos, usted y yo necesitamos sabiduría, ¿sí? Porque no sabemos en realidad qué pasó y tenemos que ser justos. Imagínense aún, ¿verdad? Para disciplinar o corregir esa situación o dar un castigo, tenemos que hacerlo con sabiduría para obrar correctamente, justamente, ¿no? Porque ¿qué tal si castigo al que, pues no hizo nada, ¿no? Sino que fue el agredido, ¿no? O digo, pues ya parejo los dos, ¿no? Que es más fácil, pero ¿hasta qué punto estoy siendo justo o justa, ¿no? ¿Cuánto estoy siendo sabio o sabia? ¿Se da cuenta? Entonces, a cada momento, a cada instante, tengo alguna situación con alguna persona, en el trabajo o aún incluso en la propia iglesia, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tomar decisiones sabias, correctas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de decir? ¿Cómo debo de actuar? Y para eso, hermanos, necesitamos siempre sabiduría. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Gracias a Dios, este rey al cual acudieron era un rey sabio. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué rey era? Salomón, ¿sí? Tomó una decisión sabia. Qué bueno, gracias a Dios que era un hombre con sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Que no tomó una decisión incorrecta o injusta, ¿sí? Porque mire, de esa decisión que él tomara dependía la vida de un bebé. Y la decisión que él tomara iba a afectar o a beneficiar la vida de un pequeño para siempre,
¿sí? Gracias a Dios fue un hombre sabio, un rey sabio. Mire, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 22. Sabemos la historia y vamos a ver qué fue lo que hizo este rey, qué dijo. Lo hemos leído, pero vamos a recordarlo. ¿Da gloria a Dios? Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 22. ¿Cuántos siguen gozosos? Amén. Y bueno, y fueron con el rey y le empezaron a exponer toda la situación. Y fíjese, versículo 22. ¿Estamos? Primera de Reyes 3, 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Diríamos porque pues no se ponen de acuerdo, ¿verdad? 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, ¿se da cuenta? Sabiduría de Dios para juzgar. Amén. A mí me impresiona esto, de verdad, sabiduría de Dios. Hermanos, de verdad, yo en lo personal pienso: a mí no se me hubiese ocurrido. No sé, a usted a lo mejor sí. O en lugar de espada, cuchillo, ¿no? O machete. No sé, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, digo: Señor, gracias por este hombre, porque tuvo sabiduría de parte tuya. Y fíjese, lo más impresionante es que viendo estos versículos, estamos en el capítulo 3, y en este mismo capítulo 3, Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón, hermanos, no pidió fama, no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y entonces Dios se la concedió y fíjese, inmediatamente después la necesitó. Inmediatamente después la practicó, ¿sí? La puso en marcha. No se quedó solamente con lo que Dios le había otorgado y Dios le había dado, sino que la puso en acción. Amén. Y la necesitó inmediatamente. Amén. ¿Das gloria a Dios por eso? Fíjense, y no pidió más que sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos tener, hermanos, la sabiduría de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón a cada instante, ¿sí? Y le voy a dar algunas definiciones porque, mire, luego a veces nos confundimos y pensamos que ser inteligente es lo mismo que ser sabio, o que tener mucho conocimiento es lo mismo que ser sabio, ¿sí? Y a veces pensamos que es lo mismo, sabiduría, conocimiento, inteligencia, y no es así. Ahorita a la luz de la palabra vamos a ver la diferencia, ¿sí? Bueno, sabiduría en un diccionario secular, ¿sí? Hablando humanamente, intelectualmente, sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o experiencia, ¿sí? Así lo define el mundo, ¿sí? Es una persona que tiene pues muchos conocimientos, ¿sí? A eso le llaman sabio o tener sabiduría en el mundo. Alguien que tiene muchos conocimientos, ¿sí? Que ha estudiado, que ha aprendido, que tiene conocimientos por ese estudio o por la experiencia. ¿Amén? Ahora, ¿qué es conocimiento? Es conocer, facultad de comprender por medio de la razón todo lo que se aprende y se guarda en nuestra mente. Fíjese, perdón, hermanos, ¿sí? Conocimiento entonces es toda la información, ¿sí? Que obtenemos a través de la enseñanza que se nos da, a través de todo lo que aprendemos, ¿sí?
todo ese conocimiento, toda esa información y se guarda en nuestra mente, ¿sí? Para hacerlo más sencillo a los jóvenes, hagan de cuenta que es nuestro software, ¿sí lo dije bien? ¿Sí? A ver, sí, si no, corríjanme. Software, ¿sí? O sea, que se nos traba la lengua. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que ahí, ¿verdad? Almacenamos en nuestra mente, ¿sí? Todos esos conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia o el aprender, ¿sí? Todo el aprendizaje. Y fíjense, esta es entonces conocimiento, toda esa información, ¿sí? Inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, ¿sí? Y fíjense, hermanos, esa inteligencia pues es la habilidad, ¿sí? Que tenemos para poder entender todos esos conocimientos, todo eso que estamos aprendiendo, ¿sí? Y poder pues almacenarlos en nuestra mente, ¿sí? Hay muchas personas que, bueno, son muy hábiles y son muy inteligentes, de verdad, todos somos inteligentes, amén, porque fuimos creados por Dios y nos dio esa habilidad, esa capacidad de razonar, de entender, de comprender, ¿sí? Pero como que otros, ¿verdad?, son muy hábiles. Ahora, también somos inteligentes en algunas áreas, en algunas cosas, y otros en otras, amén. Entonces tenemos esa habilidad, esa capacidad para poder entender más fácilmente las cosas. Y hay hombres, ¿sí?, muy inteligentes, ¿no? Hay personas muy inteligentes que rápido, ¿no? Se les da fácil, y a otros pues se nos complican más las cosas, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Con los pequeños. Hay unos que, bueno, uno explica el tema y unos pues lo entendieron rapidísimo, lo comprendieron con una facilidad. Sí, ya se les quedó, ya no hay que explicarles, pero hay otros pequeños, ¿verdad? Y habemos otras personas que se nos complican, ¿eh? Que se nos tiene como que volver a enseñar o que se nos tiene que explicar ese mismo tema, pero de una manera diferente, ¿sí? A lo mejor más práctica, a lo mejor más didáctica, ¿no? Entonces, bueno, somos diferentes, pero esa es inteligencia, esa habilidad para comprender las cosas y entonces guardarlo y almacenarlo, ¿sí? Hermanos, necesitamos, ¿verdad?, conocer a Dios, tener ese conocimiento de Él para poder aprender a ser sabios, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando llegamos al conocimiento de Dios, cuando empezamos a conocerlo, hermanos, nosotros somos transformados en toda nuestra vida, ¿sí? En todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, ¿sí? Ahí somos transformados por el Señor. Y hermanos, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de ver las cosas, nuestras percepciones, nuestros conceptos, todas las ideas, ¿verdad? Todo el conocimiento que usted y yo adquirimos, hermanos, ¿verdad? Está a nivel humano, a nivel terrenal, y entonces tenemos que venir al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, para que toda esa información, ¿verdad?, que es del mundo y que está errónea y que va en contra de la palabra de Dios, sea quitada de nuestra mente y nuestra mente sea limpiada, sea transformada, sea renovada, ¿sí? Y entonces usted y yo adquiramos, guardemos, almacenemos esa nueva información en el Señor. Amén. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues a través de su palabra. Amén. Haga de cuenta que como los celulares, ¿no?, que andan medio mal y hay que reiniciarlos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a través de todas las vivencias y la vida que usted y yo hemos vivido sin Cristo, pues tenemos mala información, tenemos conceptos equivocados, tenemos ideas equivocadas, ¿sí? Tenemos conocimientos que simplemente ya no nos van a servir en nuestra vida espiritual como cristianos. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos conocer cada día, escúcheme, cada día más y más al Señor, para que el Señor esté limpiando nuestra mente y nos esté enseñando, y entonces, hermanos, seamos cada día más sabios y podemos adquirir esa sabiduría de parte de Dios. Amén. ¿Da gloria a Dios? Hay muchos hombres en el mundo, ¿sí?, que, bueno, tienen mucho conocimiento, ¿sí?, que son muy inteligentes, que tienen una capacidad impresionante. He escuchado, ¿verdad?, de los niños genios, ¿verdad? Qué bárbaros, ¿no? Cuánta información, cuánta inteligencia, ¿sí? Y bueno, el mundo, le repito, ¿verdad?, los ha definido o les ha dado el nombre de sabios. Sin embargo, no es lo mismo. Una cosa es tener conocimientos,
Una cosa es ser inteligente y delante de Dios, en la palabra de Dios, vemos que ser sabio es algo completamente distinto, completamente diferente. Podemos tener mucha información, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha capacidad, habilidad, ser muy inteligentes y no estar siendo sabios, ¿sí? Delante de Dios. El mundo la llama sabiduría, pero ¿qué creen? Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana, terrenal, ¿sí? Y la sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría que proviene de Dios, que dice la palabra de Dios que proviene de lo alto. Amén. ¿Cuál es la sabiduría que usted y yo queremos tener? ¿Sí? Le repito, ¿verdad? El mundo pues ha definido a muchos hombres y mujeres como sabios, ¿sí? Por tener conocimiento. Necesitamos, hermanos, conocer personalmente a Dios cada día, porque Él es el más sabio. Amén. Si usted quiere ser sabio, entonces necesitamos acercarnos al único y sabio Dios. Amén. Dice 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y acompáñenme rápidamente, Romanos 16:27. Den gloria a Dios fuerte. Romanos 16:27. Y dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí está conmigo? Dice: al único, diga conmigo, al único y sabio Dios. Amén. Queremos ser sabios, queremos tener sabiduría. Lo único que necesitamos es acercarnos a Dios. Él es el único y sabio Dios. Mire, no necesitamos leer tantos libros, ¿sí? Sino acercarnos a Dios. Él nos hará de esa sabiduría. Amén. Da gloria a Dios. Él es el único y sabio Dios. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 15. Adelante, de ahí donde estamos. Santiago 3:15. Y ahí precisamente vamos a ver acerca de lo que yo le decía, los dos tipos de sabiduría. Santiago 3, versículo 15, así dice la palabra de Dios. ¿Ya llegaron todos? Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y fíjense cómo dice la Biblia, diabólica, ¿sí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos, dice, que hacen la paz, ¿sí? Entonces hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana, ¿sí? Muchos, vuelvo a repetir, el mundo, ¿verdad?, ha definido, ha hablado acerca de hombres y mujeres muy inteligentes, con mucho conocimiento, con mucha capacidad y habilidad para hacer muchísimas cosas, personas, ¿verdad?, que se han vuelto famosas, ricas, ¿verdad?, por ese conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos, bueno, que les han dado un premio Nobel, ¿sí lo he escuchado eso?, ¿verdad?, que por química, que por esto, que por aquello, ¿verdad? Y entonces en la sociedad, en el mundo, han alcanzado un nivel especial, ¿sí? Les han dado premios, ¿sí? Se le ha dado el nombre de sabios. Sin embargo, ¿verdad?, son personas con conocimiento y con inteligencia, ¿sí? Hay hombres que han aportado muchísimas cosas, hermanos, pues a la ciencia, a la historia de la humanidad, y han hecho muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos mencionar muchos, pero bueno, yo anoté algunos: Mahatma Gandhi, Charles Darwin, ¿verdad?, que aportó en biología, ciencia, Louis Pasteur. ¿Sí se acuerdan? Compramos las biografías, nos ponían ahí qué nació y qué hizo, ¿verdad? Louis Pasteur fue químico y bacteriólogo. Gracias a él existe la pasteurización, ¿sí? Y bueno, él, ¿verdad?, diseñó e inventó lo que es la vacuna. Y bueno, él, ¿verdad?, hizo todo eso, y la vacuna sobre todo contra la rabia. ¿Sí sabía esto? ¿Sí? ¿O lo recordamos? Sí, yo sé que lo sabíamos perfectamente y que usted sabe la fecha y todo, ¿verdad? Pero bueno, no estamos en examen, ¿eh?
¿verdad? Hay muchos aquí inteligentes, ¿saben? ¿Sí? Pero hermanos, por mencionar algunos, ¿no? Bueno, algo más actual para que no se aburran, ¿verdad? Los más jóvenes, ellos están más empapados de esto. A ver si lo pronuncio bien, ¿verdad? Un joven, porque está joven, es muy inteligente y se volvió famoso y rico por todo lo que él diseñó. Y bueno, gracias a ese conocimiento usted y yo tenemos Facebook, ¿verdad? Mark Zuckerberg, ¿sí lo dije bien? Bueno, hay que me perdonen si no. Mark Zuckerberg, ¿sí? Y bueno, ya lo andaban buscando, ¿verdad? En estos días, pero ya todo se resolvió. Y bueno, ya lo perdonaron, ¿verdad? Ay, perdónenlo por unas horas. Ay, no sucede, le digo a mis hijos, para que vean lo que se siente. Ay, nosotros no tuvimos todo eso, les digo, y no nos pasó nada. Hasta estuvo bien para que se desinfecten todo eso, ¿no? Pero por mencionar algunos hermanos, de verdad hombres, que han aportado muchísimas cosas, muy inteligentes, yo digo, híjole, ¿cómo se le ocurrió todo eso? Esa habilidad, ¿no? Y fíjese, aún esa habilidad que tiene el hombre es dada por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese conocimiento, esa habilidad, no la ponemos delante de Dios para que Dios pueda usar esos conocimientos y nos dé la sabiduría para saber aplicarlos correctamente y para que en esos conocimientos y en esa habilidad le demos gloria y honra a su nombre. Amén. Eso es lo que sucede, ¿sí? Pero mire, estos hombres, ¿verdad? Pueden ser tomados o pueden pasar como sabios y no estar siendo sabios. Pudieron alcanzar muchas cosas, descubrieron muchas cosas. Mire, el último que voy a mencionar, Galileo Galilei. ¿Sí ha escuchado de este hombre? De verdad, fue físico, matemático y astrónomo. Yo digo, ay, con duras penas hago una ecuación, ¿verdad? Yo sé que usted sí puede ver, yo no. ¿Sí? ¡Qué capacidad! ¿No? Él confirmó la teoría de Nicolás Copérnico, que decía, ¿verdad?, que la Tierra no era el centro de todo, sino que los cuerpos celestes eran los que giraban alrededor del Sol. Gracias a este Galileo Galilei podemos saber que el Sol es el centro del sistema solar, hermanos, y bueno, todos los planetas giran alrededor de él. Y eso, ¿sí? Fíjese, esto es lo que aportó este hombre, pero me impresiona que en su vida personal dice que conoció a una mujer, tuvo una relación amorosa, ella se llamaba Marina Gamba y tuvo 3 hijos, pero dice su biografía, pero nunca se casó. ¿Sí? O sea, descubrió todo eso, ¿verdad? Que el sistema solar, que el sol y no pudo completar una relación amorosa. No pudo ser sabio y tomar decisiones sabias y correctas y darle lugar a esa mujer que se debía y hacer lo correcto. Yo no sé si vivía con ella o no, o si nada más la visitaba, o si visitaba porque tuvo 3 hijos, pero se da cuenta, el tener conocimiento no quiere decir que sea sabio, ¿sí? ¿Cómo es que pueden descubrir tantas cosas, tener tanto conocimiento, tanta habilidad y en lo práctico, en su vida diaria, no estar siendo sabios? No tener buena relación con los demás, con su cónyuge, con las personas, con los hijos. La mayoría de estos hombres no tuvo una buena relación familiar, no pudo ponerse de acuerdo con su cónyuge, no pudo tener una buena familia feliz. ¿De qué sirve tanto conocimiento? Mejor es ser sabios, amén, que solo un mero conocimiento en nuestra vida. Ahora, no es que sea malo conocer, no es que sea malo no saber, no aprender, no tener enseñanza, no adquirir conocimientos, no vayamos a confundirnos, hermanos. Yo por eso no estudio, ¿verdad? Porque no quiero tener tanto conocimiento, ¿verdad? Mejor lo pongo en práctica, mejor quiero la sabiduría de Dios y por eso no aprendo y por eso no leo, ¿sí? No, hermanos, no nos confundamos. Necesitamos conocer, necesitamos el conocimiento para adquirir sabiduría. ¿Amén? Porque entonces diríamos, no, pues ya, no quiero aprender, mejor me quedo así, porque ya ve, mire, todos esos que tienen conocimiento, ¿cómo han actuado? ¡Qué bárbaros! No, a lo mejor por eso me quedo así. No, hermanos, porque esto nos llevaría a la conformidad y a la mediocridad y a la ignorancia. Entonces, ¿cómo vamos a ser sabios si ignoramos lo que Dios dice en su palabra? Amén.
¿Cómo debemos actuar? ¿Qué decisión vamos a tomar si no sabemos lo que dicen los mandamientos de Dios? Entonces, si yo quiero ser sabio, para adquirir sabiduría necesito el conocimiento, pero el conocimiento de Dios. Amén. Necesito conocer la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Solo anótelo. 2 de Timoteo 3, del 14 al 16. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, 2 de Timoteo 3, del 14 al 16, ¿sí? Dice nuevamente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, diga conmigo, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Ya no lea cualquier libro, ya no lean novelas, hermanas y también hermanos, porque luego hay hombres que les gusta el chisme. ¿Y qué pasó con Rosa? No sé qué, ¿verdad? No, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos tener la sabiduría de Dios? Ahora, Dios nos está diciendo: adquiere sabiduría. Tenemos que hacer algo, tenemos que conocer, amén, tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios, porque cuando venga la situación complicada, difícil, la decisión a tomar, como estas dos mujeres, cuando se nos presente ahí la situación, vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? Este versículo dice esto, y entonces tengo luz y tengo la respuesta a esa situación. Y entonces el Espíritu Santo de Dios alumbra mi entendimiento y me recuerda la palabra y sé qué decisión debo tomar. Amén. Pero si no leo, si no conozco, si no sé, pues, ¿cómo voy a llegar a ser sabio? ¿Cómo voy a tomar una buena decisión? Voy a tomar mis propias decisiones, voy a ser sabio en mi propia opinión, no en la sabiduría de Dios. Amén. En Oseas, solo anótelo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Porque le faltó conocer, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que ponernos las pilas, como dicen, ¿verdad?, los jóvenes, y empezar a estudiar la palabra de Dios para conocer, y entonces eso nos va a llevar a tener sabiduría, ¿sí? Ahora, esa sabiduría obviamente no va a ser por nuestro esfuerzo humano, como les repito. Ese conocimiento, ese conocer la palabra de Dios, la vamos a llevar delante de Dios. Y ese conocimiento, ¿verdad?, nos va a ayudar a honrar a Dios en todo lo que sepamos, en todo lo que aprendamos, y vamos a llegar a ser sabios. Mire, el conocimiento nos lleva a la sabiduría, ¿sí? Y vamos a saber qué hacer en cada momento, en cada situación, y vamos a honrar a Dios. Amén. Vamos a tomar buenas decisiones, ¿sí? Ahora, ¿cuántos hermanos? Yo creo que todos, pero quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos le hemos pedido a Dios sabiduría? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en esta semana? ¿Verdad que necesitamos la sabiduría de Dios? Yo le he dicho: Dios, dame sabiduría, pero mire, a veces hasta, nada más cuando está el problema, muchas veces, o cuando está la situación, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer. La verdad es que hay momentos que no sabemos qué hacer o qué decisión tomar. Aquí, ¿cómo le hago? Lo vemos tan complicado, ¿cierto, no? Y decimos: Dios, dame sabiduría. Pero por ahí se escuchó todos los días tenemos que pedir al Señor la sabiduría de parte suya. Amén. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Glorifique al Señor cuando lo encuentre. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el 5 dice, bueno, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Y yo creo que lo hemos hecho, se lo hemos pedido, pero mire, no hemos entendido la realidad de este pedir o de estos versículos, porque le decimos, ¿verdad? Señor, dame sabiduría. Y ya, o sea, hasta ahí. Pensamos, ¿verdad?, que con solo decirlo, como va a ser Dios, ¿verdad?, como un mago con una varita mágica y, ¿no?, al instante o mañana que me despierte, ya voy a ser sabio o sabia, ¿sí? Después le volvemos a pedir porque nos damos cuenta, ¿verdad?, que como que nos falta un poquito más. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios no me la está dando? ¿Qué es lo que está pasando? A veces cuando la pedimos o acabamos de decir eso, Señor, dame sabiduría, que tal parece que es todo lo contrario. Nos equivocamos más, tomamos decisiones que no, pues ¿qué pasó entonces? ¿No? Bueno, pues es que este pedir dice, ¿verdad? Pero pida con fe. Habla de un hombre de fe, habla de una mujer de fe, ¿sí? Que confía en Dios, que depende de Dios todos los días, no solamente un día, no solamente en los momentos complicados, no solamente en los momentos en los cuales son decisivos y debo tomar una decisión determinada, ¿sí? No es aquellos que oran como la sopa marucha, ¿no? Al instante. No, habla de aquellos hombres y mujeres, hijos de Dios, que confían en Dios en todo tiempo, en todo momento, y que están cerca de Él todos los días. Aquellos adquirirán esa sabiduría, recibirán esa sabiduría, ¿sí? Porque no es solamente pedir, es acercarme a Dios, es confiar en Dios. Amén. Cuando habla aquí del hombre de doble ánimo, es inconstante, por eso nos está diciendo, pero pida con fe, ¿sí? Es decir, vive con confianza, con obediencia, con constancia, con fidelidad, con amor a Dios, y entonces recibirás. Porque si no, dice, no recibirá. Lejos de Dios, ¿cómo vamos a ser sabios? Mientras más cerca estemos de Dios, más sabios seremos, ¿sí? Pero si nos alejamos, todo lo contrario, ¿sí? Haremos cosas, ¿verdad?, que no son sabias, ¿sí? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿sí? No pretendas ser sabio si eres inconstante con Dios. Aquí el hombre de doble ánimo y la inconstancia nos habla de tener dos pareceres, estar dividido en nuestro corazón, que a veces sí sigo al Señor y a veces no. Esa inconstancia, hermanos, no nos dará sabiduría. Adquirirá sabiduría aquel que es constante en buscar a Dios todos los días, en depender de Dios todos los días, en que dice, Señor, ayúdame, voy a emprender esto, dame sabiduría, pero lo busca en oración. Queremos ser sabios, pero no oramos. Queremos ser sabios, pero no leemos. ¿Pretendemos o pensamos que va a llegar por sí sola la sabiduría? No, tenemos que acercarnos al único y sabio Dios, porque cerca de Él, en su secreto, en esa intimidad, seremos impregnados de esa sabiduría. Ahí nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Ahí va a hablar a nuestro corazón. Ahí nos va a dar la respuesta. Ahí usted va a escuchar el susurro de Dios que le va a decir lo que usted tiene que hacer, la decisión que debemos de tomar. Amén. No la vamos a escuchar en la televisión, en el celular, en un libro. No, hermanos, en esa búsqueda de oración con Dios. Amén. Por eso muchas veces no recibimos esa sabiduría, no porque Dios no quiera dárnosla, sino que no lo buscamos. Amén. No solo es, pues se la voy a pedir y ya, no. Cerca de Él la vas a adquirir. Amén. Cerca de Él. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Ahora, en ese conocer de Dios, empezamos a ser sabios, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya recibimos la respuesta de Dios, ya lo escuchamos,
ya sé cuál es el consejo de Dios, pero ¿sabe cuándo realmente empezamos a ser sabios? Cuando lo llevamos a cabo, cuando lo ponemos en práctica, cuando lo vivimos, cuando obedezco, entonces soy sabio, porque si no, entonces solamente soy intelectual. Tengo los conocimientos, podemos aprendernos muchos versículos, podemos aprendernos la Biblia como dicen al derecho y al revés, ¿sí? Podemos meternos a un instituto bíblico y no es malo, al contrario es bueno conocer, aprender, pero vamos a volvernos sabios no por ese conocimiento, sino por que lo ponemos en práctica. Ahí somos sabios, cuando usted y yo lo llevamos a cabo, cuando llevamos a cabo y obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos deseamos ser sabios? Porque entonces tenemos una coherencia y una conexión, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo y guardando en nuestra mente, todo ese conocimiento, pero lo estoy poniendo en práctica, ¿sí? Si no lo hago, si no obedezco, entonces soy un hombre de doble ánimo, estoy desajustado, ¿sí? No tengo una conexión con Dios, ¿sí? Hagan de cuenta como que estamos rotos, porque aprendo pero no lo llevo a cabo, digo algo pero no lo vivo, ¿sí? Entonces el verdadero hombre y mujer sabio son aquellos que ponen en práctica los conocimientos. ¿Amén? ¿De qué nos sirve en la escuela que nos den la teoría si no lo ponemos en práctica? Imagínese usted un médico, ¿no?, que en teoría bien, pero en la práctica nomás nada, se desmaya, ¿no?, en cirugía. No, pues como que ese conocimiento no nos va a servir de mucho, ¿no? Pues imagínense tener los conocimientos dentro de nuestro hogar y nos desmayemos, ¿no? O sea, no lo pongamos en práctica, no lo hagamos, ¿de qué nos servirá? No estamos siendo sabios. La verdadera sabiduría es la que se pone en práctica. ¿Amén? Le leo, solamente anótelo, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sí? Una vez más, la primera parte dice: el sabio teme y se aparta del mal. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Sí? En Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Sí? Dice, sino hacedor de la palabra. Amén. Y aquí sí, ¿verdad? Quiero que usted vaya conmigo. Proverbios 12:15. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos están dormidos? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Proverbios 12, versículo 15. Cuando lo tenga, diga amén, fuerte. Amén. Proverbios 12, versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es... Sí, una vez más el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? Y ahí mismo en Proverbios, capítulo 19, versículo 20. Proverbios 19, 20. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Una vez más, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sí? Si queremos ser sabios, hermanos, debemos aprender a escuchar, ¿sí? Debemos aprender a ser humildes, ¿sí? Aquel, ¿verdad?, que es sabio es porque ha tenido la humildad para escuchar, para ser guiado, para recibir la instrucción, aún para recibir la disciplina. ¿Sí? Aquel que recibe la disciplina, la amonestación, el regaño, la observación, será sabio, ¿sí? Porque está aprendiendo a escuchar y entonces lo podrá hacer cada día mejor. ¿Sí? En una ocasión, ¿verdad? Bueno, en varias ocasiones mi suegra, ¿verdad?, me enseñó a hacer tortillas de harina. ¿Sí?
Pero pues bueno, al principio no me salían, ¿verdad? Salían figuras de animalitos y usted, digo, bueno, pues es más difícil hacer figuras, ¿no? Que el círculo, ¿no? Lo que importa es el sabor. Y entonces, bueno, tardé en que me pudieran salir y ahorita ya me defiendo más, pero obvio no me quedan como ella, ¿no? Pero lo que voy, hermanos, es que si no somos humildes, imagínense cuando ella me dijera, no, es que te faltó esto, ¿no? Aceite, te faltó el agua, no, mira, tienes que estirar así, imagínense, ¿no? Yo no soy humilde y me enojo y, no, pues es que no me quiere enseñar, no, pues es que es envidiosa y no quiere decirme la receta, o no sé, miles de pretextos, ¿no? Pero es porque no soy humilde para escuchar. Ah, mira, te falta esto, ok, para la siguiente le agrego eso, ¿no? O le quito si me pasé. Y entonces aprendo a ser sabio, ¿sí? A hacer las cosas de mejor manera, a corregir, amén. Entonces, si queremos ser sabios, debemos ser humildes, amén. Dice, ¿verdad? Hay muchos versículos que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hermanos, el temor al Señor nos va a dar sabiduría. ¿Sí? De nada nos servirá tener mucho conocimiento, saber la palabra de Dios, saber lo que Dios quiere, si no tengo el temor de Dios en mi corazón. ¿Sí? Ese temor nos habla de un respeto reverente, de que estoy asombrado por su grandeza, por su maravilla, que reconozco que Él es por sobre todas las cosas y que yo no puedo, y que necesito su ayuda y que necesito su sabiduría. Amén. Y eso me va a llevar a ser sabio. Amén. Cuando yo temo a su nombre, mientras más busquemos al Señor, más sabios seremos. Y mire, es como una escalerita, ¿no? Primero conocemos, tenemos conocimiento y como que avanzamos, ¿sí? Un escaloncito. Y luego ese conocimiento, ¿verdad? Lo llevamos en la práctica y entonces es sabiduría porque lo estamos poniendo en práctica y somos sabios. Y en esa búsqueda continua con el Señor, mire, no solamente tenemos sabiduría de lo alto para hacer lo correcto, sino que aún nos da muchísimas otras cosas más el Señor, como discernimiento. Ese discernimiento espiritual para saber cuándo es de Él y cuándo no, cómo actuar, detenerme o avanzar o qué decisión tomar. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, cada día de nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Dios cada día, hermanos, nos estamos humillando, nos estamos rindiendo a Él. Si tú, ¿verdad?, cada día entras en tu aposento y oras a Dios y rindes tu corazón a Él, es porque estamos reconociendo que no somos sabios en nuestra propia opinión, que no sabemos qué hacer y que necesitamos su sabiduría, su guía, su fortaleza, que necesitamos que Él nos diga qué hacer por medio de su Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. ¿Das gloria a Dios por eso? Y mire, la sabiduría es mejor, hermanos, que cualquier cosa. Mejor que las riquezas, mejor que la fama, porque pudiéramos tener mucha riqueza, muchas posesiones, mucho dinero, pero si no tenemos sabiduría, no sabremos administrarlas correctamente. Las perderíamos, ¿cierto o no? ¿Sí? Podemos tener a lo mejor poco, por así decirlo, o menos, ¿verdad?, que una riqueza, pero si tenemos sabiduría, sabremos cómo administrarlas y disfrutaremos de ellas. Aún eso es un regalo de Dios, dice la palabra de Dios, es un don de Dios, porque cuando estamos cerca de Él, aún en esas cosas, Dios nos enseña cómo debemos hacerlas. Un hijo de Dios no tenemos, de verdad no tenemos por qué estar preocupados y tronándonos los dedos y tener deudas por todos lados. Entonces, si es así, nos estamos equivocando y necesitamos acercarnos a Dios, porque Él es el mejor en las matemáticas, Él es el mejor en la economía. No necesita buscar un economista o ningún matemático, ningún médico, no, Él es el mejor consejero. A veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones, Él es mucho mejor que cualquier psicólogo. Lo necesitamos a Él, y Él nos dará sabiduría, hermanos. Amén. Solo anótalo, Proverbios 16:16 dice que la sabiduría es mejor que la plata, y Proverbios 8:11 mejor que las piedras preciosas. Amén.
Él es buenísimo, Dios es buenísimo en matemáticas, en economía, sabe de cálculo, sabe de mediciones. A ver si, chicos, si tienen problema en estas materias, acércate a Dios. Él te va a enseñar, Él te va a dar sabiduría. ¿Amén? ¿Sí lo cree? Él sabe de todo. Amén. Ya casi terminamos, vamos a Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Y aquí estos versículos nos habla precisamente de eso, ¿no? De las matemáticas, de cálculo, de mediciones. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Sí? Hasta ahí leemos, ¿sí? Entonces, mire, aquí nos enseña, ¿verdad?, la Biblia, Dios, ¿verdad?, en estos pasajes, que tenemos que ser sabios, ¿sí? Calcular, hacer mediciones, no meternos en cosas que a lo mejor no vamos a poder hacer, ¿sí? Le hablaba de la economía, no tenemos por qué estar en dificultades en esta área. Necesitamos acercarnos a Dios y que Él nos enseñe a ser buenos administradores, a ser sabios. Dice aquí, ¿verdad? Tienes que calcular, medir. Pero queremos, ¿verdad? Espero que no haya hermanas, ¿verdad? Aquí que yo quiero una lavadora o un centro de lavado y esto, y en abonos chiquitos. Ay, mi amor, si dice que es un abono chiquito, ¿verdad? No, a ver, calcula, mide. ¿Vas a poder hacerlo? ¿Sí? Ve tus gastos, considera, seamos sabios, seamos prudentes, para que no nos vamos a meter en problemas, para que no estar angustiados. ¿Sí? Aún en eso Dios nos enseña a tener sabiduría. Dice: mide, calcula, prevé, sé sabio. Amén. Jóvenes, ¿verdad? Ya me quiero casar. Mide, calcula, ve las cosas, cómo comes, a cada rato quieres comer, ¿verdad? Si te va a alcanzar. La renta, la luz, si ya lo consideraste, tienes que hacer sabias decisiones. Amén. Mide, calcula, es la persona que te va a ayudar, que va a ser de bendición, es la que Dios quiere para ti. Amén. Entonces todo, hermanos, todo, ¿verdad? Para todo necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Todos los días, diga conmigo, todos los días. Todos los días. No se debe de olvidar esto, hermanos. Todos los días tenemos que buscar a Dios, porque ahí encontraremos la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto. ¿Sí? No, ya hoy escuchamos sabiduría, mañana sí, Señor, dame sabiduría, o sí lo busco, y el martes, el miércoles, no, ya se me olvidó otra vez. No, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier instante, si no estamos agarrados de Dios, si no le estamos buscando continuamente, podemos usted y yo, hermanos, tomar una decisión errónea, una decisión que nos aleje de Dios por completo, por un momento en que nos separemos de Él. Mire, el rey Salomón, ¿se acuerda qué hizo? Sí. Que la espada, y que, ¿verdad? ¿Y fue sabio, sí o no? Sí, fue muy sabio, ¿verdad? Lea Eclesiastés, nos enseña muchas cosas. Pero ¿qué cree? Que se confió y no buscó a Dios, se alejó de Dios y tomó decisiones erróneas. El rey más sabio de la Biblia. Imagínese usted y yo si no necesitamos buscar a Dios cada instante, porque nos podemos alejar. Él se olvidó de Dios, se olvidó de los mandamientos de Dios, y dice que se casó con mujeres que no le convenían, que no era permitido que se casara con esas mujeres. Él sabía los mandamientos de Dios y los pasó por alto. Con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, ya no fue sabio porque se alejó de Dios. Así que no te confíes, no nos confiemos.
A lo mejor tomé una buena decisión, pero mañana también necesito a Dios para tomar esas decisiones en ese día. Amén. Él terminó lejos de Dios. Hizo lo que sus esposas le dijeron. Aguas, varones, necesita más sabiduría, No vuelve a ver a la hermana. Es la verdad. Cuidado, lo puede llevar a... Usted necesita sabiduría, hermanos, porque usted es el varón del hogar. En usted recaen muchas decisiones determinantes para su esposa, para sus hijos. En el varón está una decisión de amar y buscar a Dios y ser fieles. Y que si hablan de nosotros y que si nos dicen, el varón sabio dirá, ¿verdad? Hay que seguir a Cristo, hay que amar, hay que perdonar. Es la guía, es la columna del hogar. Entonces, cada día, ahora no solo ellos, las mujeres, necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios, hermanas, porque hablamos mucho. ¿Y cuántas de esas palabras eran sabias? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Necesitamos meternos con Dios porque también de la mujer depende el hogar, la vida de los hijos, la vida del esposo, cómo habla de su esposo, cómo encamina a sus hijos. ¿Sabes los dones? El llamado de Dios que tienen tus hijos, ¿lo estás encaminando en base a eso o en base a lo que tú quieres como mujer, como mamá, como esposa? Necesitamos al Señor todos los días. Él nos va a enseñar, hermanos, a cómo actuar, qué hacer, qué decidir, cómo debemos expresarnos. Ahora, hermanos, pues tal vez nos hemos equivocado, pero Dios está con nosotros. Amén. Amén. Para corregir. Y si no hemos sido sabios, Dios quiere que empecemos a ser sabios. Adquiere sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y yo quisiera que podamos leer Santiago 3:13. ¿Cómo saber si estoy siendo sabio? Pues a través de mi conducta, a través de lo que hago, cómo vivo, qué digo, cómo me expreso. ¿Sí? Porque a lo mejor puedo estarme jactando de que soy sabio y la verdad es que no. Santiago 3:13. ¿Está conmigo? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, diga conmigo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Hermanos, si a lo mejor no hemos sido muy sabios o no hemos tomado en cuenta a Dios, hoy es el momento de poder decirle, Señor, yo te necesito. Que a partir de ahora, hermanos, podamos buscar a Dios y aprender a ser sabios. Y hermanos, y a llevar a cabo todo ese conocimiento, ¿sí? Tal vez nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero sabe, Dios está aquí para perdonarnos. Amén. No es para que nos llevemos una carga y digamos, no he sido sabio, no he sido tan sabia, o que recordemos todas esas malas decisiones que hemos tomado, ¿sí? Incluso, a lo mejor no tenemos una buena relación con alguien y no hemos sabido cómo recuperar, cómo reconciliarnos, cómo perdonar, ¿sí? Cerramos nuestros ojos. Señor, tú eres grande y maravilloso. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cada día tú nos enseñas algo nuevo, Señor, algo fresco, y nos recuerdas tu palabra. Y tenemos ese consejo de parte tuya, Señor. Señor, perdóname porque muchas veces no he sido sabia, muchas veces he dicho cosas que no debo decir, o he actuado mal, Señor. Perdónanos, Padre, cada uno de nosotros lo sabemos, estamos aquí, hemos
fallado y nos hemos equivocado, Señor, pero queremos aprender a ser sabios, acercarnos a ti, porque sabemos que ahí en los secretos, Señor, ahí en tu presencia, tú nos vas a aconsejar, Señor, tú nos vas a indicar, tú nos vas a dar, Señor, esa habilidad, Señor, ese poder por tu Espíritu para hacer las cosas correctamente, Señor. Y que si a nosotros se nos complica, Señor, tú vas a estar ahí y nos vas a dar guía y nos vas a dar luz y nos vas a dar sabiduría, Señor, para tomar decisiones sabias, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas, con los hermanos. Y que si hemos fallado, tú nos vas a dar la sabiduría para arreglar esas cosas, para comenzar a caminar sabiamente, Señor, prudentemente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos y que, Señor, esa sabiduría proviene de ti, Señor. Solo de ti, Señor. Queremos esa sabiduría de lo alto, Señor, la que proviene de ti, Señor, la que es buena, pura, amable, llena de misericordia, Señor. Ya no queremos actuar por nosotros mismos, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor.